Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Abraham, justificado por la fe, no por obras. Abraham, justificado por la fe, no por obras. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5. ¿Lo tenemos? Bueno, entonces leamos juntos la palabra de Dios. Dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Oremos para que sea el Señor dándonos entendimiento, comprensión de esta porción bíblica. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor, por permitirnos, Señor, reunirnos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos por este tiempo, Señor, por esta lectura, Señor, que acabamos de hacer, para que tú nos des el entendimiento, Señor, para que podamos comprender la hermosura de tu mensaje y el consejo, Señor, que tú tienes para nuestra vida, Señor. Permite, Señor, que podamos entender y aplicar, Señor, tus sagradas escrituras y esta porción bíblica, Señor. Danos, Señor, ese entendimiento, Señor. Padre Santo, Señor, que podamos estar concentrados, Señor, en la palabra, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, por este tiempo y este momento que nos concedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Mis hermanos, ¿podemos sentarnos? Bueno, vamos a continuar entonces con esta carta que es realmente muy interesante, que es de gran edificación para nuestras vidas. Y lo primero que vamos a hacer es un pequeño recuento, ¿no? Porque la retomamos después de hace 15 días. Vamos a hacer un pequeño recuento del capítulo 3, para que podamos generar un contexto de lo que hemos venido hasta el momento abordando. Entonces, ¿cómo se inicia ese capítulo 3? Ese capítulo 3 se inicia con los judíos y la ley, los judíos y la ley. Y básicamente ese capítulo 3 nos está hablando de que el judío pues se siente seguro porque tiene la ley y tiene también la señal de la circuncisión. Pero el apóstol Pablo en Romanos 3, 9 comienza diciendo: no hay ni uno justo. No hay quien entienda. Todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. Sin duda, eso para los judíos era algo sumamente delicado y grave, porque ellos se jactaban. Teníamos la ley, teníamos la señal del pacto, y entonces le dice: no hay ni uno justo. No hay ni uno bueno. Y después de ello, ¿qué está diciendo allí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Ninguno. Y que por la ley es el conocimiento del pecado. Y a partir del versículo 21 del capítulo 3, el apóstol Pablo comienza a entregar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque da el diagnóstico, ¿no? No hay ni uno bueno. Ni el judío ni el gentil. Ni el judío ni el griego. Todos están bajo la ira de Dios, pero ahora viene la esperanza, ahora viene el evangelio.
Si ves cómo el apóstol Pablo ha expuesto el Evangelio, y entonces en el versículo 21 empieza a mencionar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por ejemplo el versículo 27 dice que no debemos jactarnos. No debemos jactarnos. Toda jactancia debe quedar excluida. Todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo y el instrumento es la fe. Y en el último versículo del capítulo 3, el apóstol Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley. El apóstol Pablo es muy claro y dice no, sino que más bien queda confirmada la ley. Y es allí cuando ingresamos a nuestro pasaje de estudio, ¿no? El capítulo 4. ¿Qué nos va a traer el capítulo 4? Un estudio muy interesante sobre Abraham. Muy interesante sobre Abraham. El capítulo 4 se concentra en una gran extensión sobre el padre de la fe, Abraham. ¿No es cierto? Pero antes de comenzar este capítulo 4, debemos mirar precisamente por qué el apóstol Pablo toma a Abraham como ejemplo. ¿Por qué el apóstol Pablo toma a Abraham como ejemplo? Y vamos a dar básicamente tres características. Vamos a mirar tres características. ¿Por qué el apóstol Pablo toma como Abraham como ejemplo? La primera, los judíos depositaban su salvación en sus propios actos. Y eso continúa hoy en día, ¿no? La gente todavía sigue depositando la salvación en sus propios actos. Y entonces los judíos a través de sus actos depositaban ¿qué? Su salvación. Bueno, vamos a mirar como segundo punto, cuando Dios llama a Abraham, todavía no se había promulgado la ley. Si tú tienes presente y si tú haces un estudio de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que la promulgación de la ley no se da en Génesis, se da en Éxodo, cuando Dios ya había tomado el pueblo de Israel. Entonces mira que cuando Dios llamó a Abraham, en Génesis capítulo 12, no se había promulgado todavía la ley de Dios. Y esto también servía como argumento, ¿no? Estamos mirando por qué el apóstol Pablo toma a Abraham como argumento para el tema de la fe, ¿no? Punto número 3. Los judíos vivían en una gran época de tradiciones y otros libros hacían parte de sus enseñanzas. Mira que ellos no solamente tomaban la Biblia, es decir, en ese entonces el Antiguo Testamento, lógicamente, ¿no? Ellos también tomaban otros libros y los hacían como tradiciones y como verdades. Y vamos a mirar unos ejemplos de estos libros que por supuesto no nos aparecen en la Biblia, pero que se denominan apócrifos. Y en esos libros apócrifos aparecen reseñas de Abraham y ellos tomaban eso como una verdad de Dios. Ahí hay un problema. Por eso son apócrifos, porque no hacen parte del canon. Pero ¿qué hacían los judíos del primer siglo, los judíos de la época? Tomaban eso como referencia para sustentar a Abraham. Por ejemplo, Eclesiástico no aparece en la Biblia y no lo confundas con Eclesiastés. No, son diferentes. Eclesiástico no aparece en nuestra Biblia, no aparece. Y Eclesiástico capítulo 44, versículos 19 al 21 dice lo siguiente, o 19 al 20 dice: Abraham fue padre de pueblos numerosos, no manchó nunca su honor, cumplió las órdenes del Altísimo e hizo una alianza, en su propio cuerpo marcó la señal de la alianza, y cuando Dios lo puso a prueba, se mostró fiel. Mira que ahí Eclesiástico dice algo muy interesante que vale la pena estudiar. Dice ahí, Abraham fue padre de pueblos numerosos. Uno dice, sí. No manchó nunca su honor. Bueno, ahí es cuando uno empieza a reflexionar. Y uno dice, ¿no manchó nunca su honor? Bueno. Por ejemplo, también está la oración de Manasés. La oración de Manasés. En su numeral 8 dice lo siguiente: por lo tanto tú, oh Señor, Dios de los justos, no has designado el arrepentimiento para el justo, porque Abraham
Isaac y Jacob no pecaron contra ti, pero tú has designado el arrepentimiento para mí, que soy pecador. Mira que esta oración también dice que Abraham, Isaac y Jacob no pecaron contra Dios. Bueno. Y otro deuterocanónico es Jubileos. Este Jubileos es como un pequeño Génesis. Jubileos 23:10, donde la primera parte dice lo siguiente: él, por el contrario, fue perfecto en toda su conducta para el Señor y grato por su justicia todos los días de su vida. Mira, cuando leemos estos libros apócrifos, nos estamos dando cuenta por qué los judíos prácticamente idolatraban a Abraham, ¿sí ves? Claro, le estaban diciendo que él era perfecto en todo, absolutamente en todo. Entonces, ¿qué es lo que quiere argumentar el apóstol Pablo para reseñar a Abraham? Que no fueron sus obras lo que justificó a Abraham, fue su fe. Sí, porque aquí nos lo están presentando perfecto, ¿no? Como si hiciera obras perfectas, como si no pecara. Estoy hablando de los libros de apócrifos, ¿no? Entonces, ya teniendo esos tres argumentos de por qué el apóstol Pablo cita a Abraham, comencemos el estudio. Versículo 1 del capítulo 4. Pongamos en pantalla. Entonces, Romanos capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Bueno, allí en ese primer versículo que estamos viendo, dos cosas muy interesantes. La primera, el respeto también que tiene el apóstol Pablo por Abraham. Claro que sí, sin duda una figura del Antiguo Testamento. Por eso dice Abraham nuestro padre. Así que él se refiere con respeto. Lo que va a hablar no es irrespeto hacia Abraham, es más bien respeto. Y como segundo punto, fíjate que dice ahí, según la carne. Cuando hace referencia a según la carne, está hablando de dos lineamientos. El primer lineamiento está hablando a su descendencia física, pero el segundo está hablando a el esfuerzo humano para lograr la justificación. Cuando está hablando de la carne, está hablando de descendencia física, por supuesto, pero también habla del esfuerzo humano para poderse justificar. De eso está hablando. Bueno, entonces, pasemos ahora al siguiente versículo, al versículo 2. Vamos a leer ahora Romanos capítulo 4, versículo 2. Dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Bueno, entonces, el apóstol Pablo expresa: si Abraham se hubiese justificado por obras, él se gloriaría en él mismo y no en Dios. Ese es el argumento del apóstol Pablo, ¿sí? Si él se hubiera justificado por sus obras, Abraham, él se hubiese gloriado de sí mismo. ¿Y sabes qué? Nos vamos a dar cuenta que los que se glorían en sí mismos son aquellos personas que son orgullosas, jactanciosas, soberbias. Y ejemplos de ellos podemos ver en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los fariseos. Miremos este pasaje de Lucas, capítulo 16, versículos 14 y 15. Lucas, capítulo 16, versículos 14 y 15, para poder mirar un ejemplo de aquellos que se glorían en sí mismos. Y hay una gran cantidad de personas que se glorían en sí mismos y aparentemente aman a Dios. Mira esa contradicción, ¿no? Aparentemente aman a Dios. O sea, uno no entiende, ¿no? Pero ejemplos en la antigüedad y hoy en día vigentes completamente. Lucas 16, 14 y 15. Dice la palabra de Dios lo siguiente en este segmento. Y oían también todas estas cosas. ¿Quiénes? Los fariseos. ¿Cómo eran ellos? Ahí los describe el versículo. Que eran avaros y se burlaban de él. ¿Se burlaban de quién? De Cristo. Versículo 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres,
Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. ¿De qué nos está hablando este pasaje en su contexto? Nos está presentando una parábola, y la parábola es la del mayordomo infiel. Y cuando nos habla de ese mayordomo infiel, nos está hablando de una persona de ganancias deshonestas. O sea que se está refiriendo allí a los fariseos, por eso la avaricia, ¿no? Y sabes que los fariseos se justifican en ese tema de avaricia, más bien como una actitud de bondad. Ellos más bien miraban eso como bondad, no era avaricia para ellos que era bondad. Pero realmente eso era un pecado, era avaricia. Entonces, ahí lo que se está viendo es ganancias deshonestas. En la parábola del mayordomo infiel, ganancias deshonestas. Y entonces, ahí es cuando aparece el versículo 14, ¿no? ¿Quiénes estaban oyendo esa parábola? Nada más ni nada menos que los fariseos. Pero ellos tenían características. Ellos eran codiciosos, su corazón era codicioso, pero su apariencia era de bondad. Y más encima se burlaban de Cristo, se burlaban del Señor. Pero la respuesta de Jesús en el versículo 15 es contundente, ¿no? Dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. ¿Sí ves? Ellos mismos se justificaban y querían tener una apariencia de bondad delante de los hombres. Y dice ahí, Dios es realmente el que conoce los corazones. Mira que es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta hoy en día, ¿no? El hombre le roba la gloria a Dios. Cuando se expone un evangelio centrado en el hombre, ¿qué está ocurriendo? Se le está robando la gloria a Dios. Cuando el hombre es lo principal, ¿no? Fíjate que cómo llegan aparentemente las personas a conocer de Cristo, porque tienen problemas. ¿Y qué les dice el evangelista o el predicador? Cristo te va a solucionar los problemas. Entonces, ¿qué problemas puede tener el ser humano? Pues el ser humano puede tener problemas en la familia, puede tener problemas económicos o puede tener problemas amorosos. ¿Sí? Y le dice, ¿sabes qué? Dios te va, o Cristo te va a solucionar todos tus problemas. Entonces, ahí inmediatamente el evangelio cambió porque se centró en el problema que tiene el hombre momentáneo. Y el hombre tiene un problema no momentáneo, sino tiene un problema permanente. ¿Cuál es ese problema del hombre? ¿Cuál es ese problema? El pecado. Ese es el gran problema del hombre, el pecado. Pero el hombre que ve lo momentáneo, es que no tengo dinero, estoy sin trabajo. El hombre solamente ve lo momentáneo, no ve el problema a marca mayor que es el pecado. Y cuando el hombre ve el problema momentáneo, el hombre se está centrando en sí mismo, en sus necesidades momentáneas, ¿no? No tengo dinero hoy, no tengo trabajo hoy, ¿sí? Eso es lo que el hombre se centra. Entonces, cuando pasa eso, ¿sabes qué? El mismo hombre se justifica. El mismo hombre le está robando la gloria a Dios. Por eso cuando estamos allí en Romanos, capítulo 4, versículo 2, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque la salvación toda es obra de Dios. Y el problema que tiene el hombre es permanente, no es momentáneo, no es de un día, 2 días, es el pecado. Y Cristo viene a librar a ese hombre de ese problema permanente del pecado. ¿Y uno qué quiere? Líbrame del problema temporal. ¿Sí ves cómo es el ser humano? Señor, líbrame de mi problema temporal. Pero no quiere que lo libre del problema permanente. ¿Sí ves? ¿Cómo se confunden las cosas? Entonces, por eso la gente llega a Cristo, pero realmente no llega a Cristo. Llega es justificándose bajo sus propias obras. Bueno, entonces ya nos damos cuenta que
no nos podemos justificar en nuestras obras. Pasemos ahora a decir lo siguiente. Fíjate que si nosotros nos justificamos por nuestras obras, la Biblia se nos descuaderna, se nos desbarata. Claro, encontramos que, ¿cómo así? Por ejemplo, este versículo de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Mira lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿sí ves? Mira que si nos justificamos por nuestras obras, desbaratamos el evangelio. Pero no solamente desbaratamos el evangelio, sino descuadernamos la Biblia. Y eso es lo que se ofrece hoy en día, una salvación por obras. Y mira que Efesios nos dice ahí, por gracia sois salvos. El instrumento, la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don. ¿Qué es un don? Un regalo. Don es un regalo. Y es enfático Pablo para que nadie se confunda, ¿no? Dice, miren, no es por obras. Porque si fuera por obras, ¿sabes qué? La gente se va a gloriar. La gente va a participar ¿de qué? De la salvación. Mira otro pasaje. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 28 y 29. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 28 y 29. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué vemos hoy en día? Gente orgullosa, de vanagloria, jactanciosa. Eso es lo que vemos. ¿Qué vemos hoy en los púlpitos? Gente con esas características. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Gente basada en un evangelio egocéntrico. Eso es lo que vemos. Mira, la palabra es muy clara, dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Eran o éramos pobres en espíritu. ¿Sí? El Señor no va a escoger a un rico en espíritu, porque el rico se cree sabio, que lo sabe todo, ¿no? A uno pobre, a uno que dice, Señor, enséñame, Señor, guíame, Señor, llévame por tus caminos. A ese es el que va a escoger Dios. ¿Sí? Por eso dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y el versículo 29 dice que a fin de que nadie que se jacte en su presencia. Ahora, si nosotros hacemos obras para la salvación, tendríamos lo siguiente, estos 5 puntos. Si nosotros hiciéramos obras para la salvación, ¿no? Nosotros hacemos obras es porque ya somos salvos. A ver si se entiende esto una vez más. Nosotros no hacemos obras para salvación. Nosotros hacemos obras porque ya somos salvos. ¿Sí? Una gran diferencia, una enorme diferencia. ¿Sí? Yo no hago obras para salvarme, porque si no, me estoy llevando la gloria. Pero yo hago obras es porque ya soy salvo, es diferente. Entonces mira estos puntos. Primer punto, ¿tendríamos participación en nuestra salvación? O sea, si yo hago obras, pues yo tengo también participación en la salvación. Segundo punto, ¿tendría méritos en la salvación? ¿Sí ves? ¿Tendría méritos en la salvación? Tercer punto, ¿le robaría gloria a Dios? Porque como ya tengo méritos, le robo gloria a Dios. Cuarto punto, ¿sería un evangelio basado en el hombre, es decir, antropocéntrico? Sería un evangelio basado en el hombre, es decir, antropocéntrico. Esto es para que tú puedas diferenciar un evangelio basado en la salvación por obras, que lo hay y muchísimos, comenzando por la iglesia romana, ¿sí ves? A un evangelio por gracia. ¿Sí? Esto es para que lo logres diferenciar. Quinto,
la salvación haría acepción de personas. Si es todo esto contradice a la Biblia, voy a volvértelos a repetir. Y fíjate que todo eso que digo en esos 5 puntos contradice la Biblia. Tendría participación en mi salvación, porque estoy haciendo obras para salvarme, ¿no? Entonces tengo participación. Y eso me lleva a tener méritos en mi salvación. Entonces diría ya, en el momento del juicio, Señor, ¿recuerda lo que hice, lo que di, lo que entregué? ¿Sí? Entonces tendría méritos. Entonces, por eso me tienes que abrir las puertas del cielo. Bueno. Pero ¿sabes qué? ¿Qué haría eso? Le robaría la gloria a Dios. Le robaríamos la gloria a Dios. Y eso sería presentar un evangelio basado en el hombre. Basado exclusivamente donde el hombre es que lo importante, lo fundamental. Y la salvación haría acepción de personas. Entonces los que hagan más obras se salvan, ¿sí ves? Cuando eso no nos dice la Biblia. La Biblia dice que puedes escoger a un chino, a uno de la India, a un colombiano, a un peruano, a un venezolano, a un mexicano, ¿sí? Para salvación. Y entonces, ¿qué pasaría con los países tercermundistas que llaman? Poca economía, entonces estamos perdidos. ¿Sí te das cuenta? Estamos perdidos nosotros, porque ¿cómo? Imagínate frente a los países más ricos que pueden hacer más obras. Entonces nosotros no tenemos nada que hacer. ¿Sí te das cuenta que eso descuaderna completamente la Biblia? Completamente te la descuaderna. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que el evangelio realmente es todo lo contrario a esos 5 puntos que mencioné. Porque el evangelio es gracia. El evangelio es algo inmerecido. El evangelio es obra de Dios. El evangelio es cristocéntrico. Eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Vuelvo y reitero. El evangelio, que es gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido. ¿Qué es el evangelio? Una obra de Dios. ¿Qué es el evangelio? Cristocéntrico. Bueno, entonces ahí tenemos eso. Pasemos ahora al siguiente pasaje, ¿no? Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3. Dice la Escritura. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué está haciendo allí el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que hace? Lo que está haciendo el apóstol Pablo es citar el Antiguo Testamento. Eso es lo que hace. Una cita de Génesis, capítulo 15, versículo 6. Eso es lo que está haciendo. Mira que para sustentar, para argumentar, para defender su posición, ¿qué hace el apóstol Pablo? Y eso es lo que debemos hacer nosotros, Biblia. ¿Qué es lo que va a hacer el apóstol Pablo ahí? A ver, miremos el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Sí ves lo que hace? Frente a todas esas filosofías, frente a todos esos argumentos humanos que tenemos, la Biblia. Y en la Biblia hay sabiduría. No tenemos que ir a buscar a ningún otro lado. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Se devuelve al Antiguo Testamento, al primer libro de la Biblia. Ahora, Moisés y Pablo no se conocieron, pero estaban unidos entre sí por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque, mira, muchas personas, ¿cuál es el argumento de las personas para no creer en la Biblia? La escribieron unos hombres. Pero esas personas que dan ese argumento no se sientan un poquito a pensar, oiga, ¿cómo así? Resulta que, ¿cuánto se demoró en escribir la Biblia? La gente cree que la Biblia se escribió en 1 añito, 2 añitos, 3 añitos, 5 añitos. Qué gran error. Si ves, eso es ignorancia. Qué ignorancia, si ves. Y la gente dice, ¿por qué no crees en la Biblia? No, porque eso la escribieron hombres. Y resulta que la Biblia se demoró bastante tiempo en conformarse completa toda. 1500 años, ¿cómo te parece? Aproximadamente. 1500 años aproximadamente se demoró en tener todo el canon completo. ¿Sí? Mira cómo se empieza a refutar esos argumentos de la gente simplista, ¿no? ¿Por qué no crees en la Biblia?
Porque la escribieron unos hombres. ¿Acaso Moisés y Pablo se conocieron? ¿Acaso David y Pedro se conocieron? ¿Cuánta cantidad de años pasó? ¿Sí ves? Pero como la gente quiere todo rápido, fácil. Sí, la Biblia la escribieron unos hombres. Sí, la escribieron unos hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Qué gran diferencia, ¿no? Qué gran diferencia, ¿no? Entonces Pablo lo que hace es decir, vámonos a Génesis capítulo 15, versículo 6. Y mira que eso es lo que dice. Miremos ahí que nos dice Génesis 15, 6. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo mismo, ¿sí ves? Pablo retoma el Antiguo Testamento. Ahora, eso también nos da la validez de la Biblia, ¿no? Tanto el Antiguo como el Nuevo es la Biblia. Porque hay otras personas que dicen, no, el Antiguo ya no hay nada, eso el Antiguo es viejo, eso ya no miremos eso. Y hay otras personas que dicen, no, el Nuevo no, quedémonos en el Antiguo. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder entender muy bien este pasaje? Leer su contexto. Sí, porque no nos podemos quedar con solamente el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No. Vamos a leer el contexto para poder entender qué es lo que quiere decir allí el apóstol Pablo a los judíos de la época. Porque si nosotros no leemos el contexto, pues no vamos a entender. Entonces tomemos el versículo 1, es decir, Génesis capítulo 15, versículo 1. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredaré a este, sino un hijo tuyo será el que te heredaré, o el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces ya entendemos, ¿no? ¿De qué habla el pasaje? De la promesa de Isaac. Eso es lo que habla. No de un hijo cualquiera, no del esclavo. Como dice ahí del Damaseno Eliezer, no, está hablando de que Dios le iba a dar un hijo propio. En este caso es Isaac. Pero cuando tú te das cuenta el contexto en general, tenemos que ir a revisar desde dónde se llamó Abraham. ¿Cuándo aparece Abraham? ¿Desde cuándo se le llamó? Y tenemos que remontarnos entonces a el capítulo 12 para mirar un contexto mucho más amplio. Desde Génesis capítulo 12, versículo 1, aún desde Génesis capítulo 11 para mirar los padres de Abraham. Por ejemplo, si miramos Génesis capítulo 11, versículo 31 y 32, tenemos los padres de Abraham. Entonces, por ejemplo, dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera mujer de Abraham su hijo, y se alió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Entonces uno dice, bueno, ya sabemos quién es el papá de Abraham. ¿Sí ves? Para poder identificar qué es lo que quiere decir Pablo, tengo que estudiar la Biblia. No me puedo quedar con un versículo. Entonces yo tengo que mirar, a ver, bueno, ¿quiénes son los papás de Abraham? ¿Qué aparece ahí? Taré. ¿No es cierto? Entonces uno dice, bueno, ya sé cuál es el papá, o en este caso, la descendencia de Abraham. Entonces su papá es Taré. ¿Dónde estaban? La Biblia nos dice dónde estaban, dónde vivían. Nos dice ahí, Ur de los Caldeos. Y cuando tú vas a estudiar qué es Ur de los Caldeos, te vas a dar cuenta que era una nación supremamente impía. Supremamente impía. Miremos un poquitico algo de ese tema de Ur de los Caldeos para que tú tengas referencia. Ur de los Caldeos era una ciudad pagana
que se estimaba de unos 300,000 habitantes. Esta era una ciudad comercial muy importante para la época, ubicada en Mesopotamia, en la parte baja del río Éufrates, a unos 200 kilómetros del Golfo Pérsico. Bueno, ese nombre del Golfo Pérsico, si ya tú lo retienes, ¿no? Es como mucho más actual, ¿no? La gente de Ur de los Caldeos había recibido una alta educación, o sea que no eran unos cualquiera por ahí. Tenían instrucción ¿en qué? En matemáticas, en agricultura, en tejidos y en astronomía. No eran cualquiera, eran estudiosos, pero tenían muchísimos dioses. ¿Qué quiere decir? Que eran politeístas. O sea que Abraham, ¿qué era? ¿Te acuerdas cuando leímos los libros apócrifos en la introducción? Entonces si había pecado por ahí, ¿sí te das cuenta que sí había? Pero ahora la misma Biblia nos va a decir cosas de Abraham. Porque uno dice, bueno, ¿cómo así? Pues no nos da mucha referencia de Ur de los Caldeos. Esto que te estoy diciendo son datos históricos, no los vas a encontrar en la Biblia, ¿no? Que era más o menos de 300,000 habitantes, que eran estudiosos, que les gustaba la matemática, la agricultura, los tejidos. Bueno, estos son temas históricos que podrían debatirse, ¿no es cierto? Tenemos que tener en la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a mirar de Abraham? Miremos cosas de Abraham. ¿Abraham tenía algo especial para ser escogido? ¿Abraham tenía algo especial para ser llamado? Era pecado. Eso era lo que tenía. ¿Qué tenía Abraham? Pecado. Por supuesto que sí, porque ¿de dónde viene? De Ur de los Caldeos. Eso era lo que tenía Abraham, era pecado. ¿Sí? No tenía nada especial, absolutamente nada especial. Cuando se llama en Génesis 12, versículo 1 en adelante, ahí está el llamamiento de Abraham. Vamos a ver que no había nada especial en él. Es más, su papá era un politeísta, adoraba a muchos dioses. ¿Qué vemos allí, por ejemplo, en Génesis capítulo 12? En Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, vemos que dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y entonces vamos a encontrar que Abraham rápidamente obedece, pero obedece a medias. Porque le dice que vete de tu tierra y de tu parentela, pero tú lees la Biblia y tú te das cuenta que se llevó aparte de su familia. ¿A quién se llevó de su familia? A Lot, efectivamente. Y entonces, pero Dios le está dando una orden clara. ¿Sí ves? Entonces fíjate que ahí vemos una obediencia, pero ¿es completa? No, no es completa, porque no atendió. Sin embargo, ¿sabes qué? En el versículo 7 del capítulo 12 vemos algo muy interesante, que Abraham dice, tú eres mi Dios. Mira lo que dice ahí en Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hace Abraham? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Bueno, se le postra, le hace un altar, empieza a identificarse Abraham con Dios, realmente. Eso es lo que vemos allí. Pero fíjate que no tenía nada en especial, absolutamente nada en especial. Entonces, Dios lo llama, ¿no es cierto? Dios es escogido, Abraham es escogido por Dios, Abraham es escogido por Dios. Y ¿sabes qué? Abraham entonces es puesto a prueba como creyente. Y esto nos da a entender el trabajo que nosotros tenemos como creyentes. Dios nos va a poner a prueba, o Dios nos ha puesto a prueba, o Dios nos pone a prueba. Porque si no has pasado por ninguna prueba, debe ser que llevas muy poquito de creyente, o debe ser que no eres creyente. ¿Sí? Porque vamos a ver qué prueba le puso rápidamente Dios a Abraham. Bueno, le hace un altar, como que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ahora demuéstralo. A ver, vamos a ver. Mira lo que ocurre en Génesis 12:10. Ahí hay una prueba, en Génesis 12:10 en adelante. Ahí hay una prueba. ¿Sí ves? Mira que en Génesis 12:1
En adelante lo llama, pero en Génesis 12:10 ya viene la prueba. Oye, qué prueba tan rápida, ¿no? No espera un poquito Dios. Si te das cuenta lo que nos ofrecen, muchas personas nos están ofreciendo algo que no está en la Biblia. Nos están diciendo, ven a Cristo y toda tu vida va a cambiar. Si ves, nos están engañando. Porque mira, yo estoy leyendo Génesis capítulo 12 y en el versículo 1 es el llamado, ¿no? La instrucción que le da Dios. Y entonces, ¿qué hace Abraham? Abraham se va, pero se va también con Lot. Se va ahí con su esposa, bueno, y después le hace un altar. Listo. Y estoy leyendo y en el versículo 10 ya viene la prueba. Oiga, qué prueba tan rápida. Mira lo que dice el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. ¿Qué prueba se presentó? Hambre. Uy, de una vez, vea, dificultades. Mira, un verdadero creyente sufre persecución, tiene tribulación, pasa por pruebas. Un genuino creyente pasa por pruebas. Mira, ahí tenemos una, hambre. Entonces, ¿qué le tocó hacer? Moverse. Pero ¿sabes qué? Allí va a encontrar otra prueba. Y en esa prueba, ¿qué ocurrió? Ah, caramba, pues dijo mentiras. Ah, bueno, ya está en la Biblia. Leamos un poco lo que dice versículo 11 en adelante. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí. Y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Entonces le dijo, pues diga lo que no es, di que eres mi hermana y punto. ¿Sí ves? Ese es Abraham. ¿Qué pasó con la prueba? ¿Sí ves? ¿Ya entiendes por qué es por gracia? Bueno, fíjate, démonos cuenta, ¿sí ves? Entonces, pero ¿sabes qué? Él no pasó la prueba, pero todo eso trae una consecuencia. La consecuencia no recayó directamente con él, pero sí, obviamente, con los egipcios, ¿sí ves? Todo pecado trae una consecuencia. Y eso lo vemos a través de la palabra de Dios. Cuando tú lees lo que ocurre en la historia, claro, ahí va a ocurrir una consecuencia de ese pecado. ¿Cuál fue esa consecuencia? Llegaron plagas. Tú lo puedes ver en Génesis 12:17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Bueno, ¿sí ves? Mira todo lo que vemos en la Biblia, la unidad que vemos en la Biblia. ¿Un creyente pasa por pruebas? Claro. ¿Sufre persecución? Claro. Pero cuando pasa por las pruebas y como que no le va muy bien, hay consecuencias. Hay consecuencias. Bueno, ¿sí ves? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Abraham perseveró. Otra cosa interesante dentro del creyente. ¿Qué tal que hubiese dicho? Bueno, ¿sabes qué? Dios me ha llamado, me voy de Ur de los Caldeos, me voy a otra tierra y mira, ya hay hambre. Ay, no, yo me devuelvo otra vez a Ur de los Caldeos, más bien. No. ¿Qué estamos viendo? A pesar de que en la prueba no le fue muy bien, ¿qué hizo Abraham? Perseveró. Una característica de un genuino hijo de Dios. Persevera a pesar de las adversidades, dificultades, problemas. Él persevera a pesar de todo ello. Bueno, entonces en el capítulo 13 vemos que Abraham y Lot se separan. En el capítulo 14 vemos que Abraham liberta a Lot. Le tocó ir a libertar a Lot porque ¿qué resultó? Lo habían secuestrado. Nada más ni nada menos. Y ahí está también, una vez más, el contexto del capítulo 15 que estamos viendo. Y el capítulo 15 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, ¿cuáles cosas habían pasado? Pues que Abraham había libertado a Lot. Y que también un botín que había recuperado, pues en este caso se lo devuelve al rey de Sodoma. El botín de lo que había de la guerra para recuperar en este caso a Lot. Y dice ahí Abraham
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Mira, ¿qué le dice el Señor? ¿O qué nos dice el Señor? Él nos guarda, Él es nuestro escudo. ¿Van a venir pruebas? Sí. ¿Va a venir persecución? Pero estemos confiados en el Señor. Estemos confiados en Él. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Sabes qué? Ya el Señor le había prometido algo. Ya le había prometido. Cuando leemos Génesis 12, versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ya le había prometido algo, ¿sí ves? Pero de pronto uno se impacienta, ¿no? Abraham también se afanó un poquito. Abraham también, ¿sí ves? Se afanó. Y entonces ahí es cuando Abraham dice: bueno, yo necesito un hijo, pero lo único que tengo es este mayordomo. No tengo nadie más y ese es el que va a heredar. Y no, yo no quiero ese, no, que él no. Dame uno real. Y el Señor le dice que sí. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Versículo 6, ahí entra todo, ahora sí. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí es cuando entra ese contexto. Ahí sí dice Abraham: sí, entiendo, comprendo. Ahora, ¿qué cree Abraham? ¿Qué está creyendo? Una promesa. Es correcto, qué bueno. ¿Y una promesa de quién? Vea, ya empezamos a entender, que el Señor nos ayude a entender esto. ¿Una promesa de quién? Entonces tú dices fácilmente: del hijo. ¿De cuál hijo? Tú dirías fácilmente: de Isaac. ¿De cuál hijo? ¿De cuál hijo? De Cristo. Cristo el Señor. Cristo el Señor. La promesa de un hijo. ¿Cuál hijo? Cristo, el Salvador. No nos quedemos solamente en Isaac. No nos quedemos solamente en Isaac. Hay una promesa. Porque ¿sabes qué? De ahí, cuando tú lees genealogías, te vas a dar cuenta que de Abraham también, ahí está la promesa del Cristo. ¿Sí te das cuenta? Que no estamos nada haciendo que fuera a hacer algo indebido de la Biblia. Porque cuando tú vas, ¿no es cierto?, a la genealogía de Cristo, te va a aparecer Abraham. Bueno, y ahí está: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La promesa de un hijo. La promesa de una gran descendencia. Y dentro de ese linaje, ¿quién aparece dentro de ese linaje? Cristo. Ah, ¿sí ves? Qué interesante esto. Pero si nos quedamos solamente en una promesa momentánea: Isaac. Pero resulta que Isaac tuvo un hijo. O bueno, tuvo en este caso dos, ¿no? Tuvo dos, ¿sí? Pero ahí había uno de la promesa. ¿Cuál era? ¿No es cierto? Jacob. ¿Sí ves? Ahí está la promesa del hijo. Y por eso dice: ¿y creyó en qué? Creyó en la promesa, en el que iba a venir. Entonces podemos decir que Abraham fue salvo por la fe o por obras. No, él creyó en el que iba a venir. ¿Y quién iba a venir? Cristo. ¿Su salvación fue por obras? Pero es que resultó siendo mentiroso, resultó siendo desconfiado, como que su fe a veces también como que tambaleaba, y eso que era el padre de la fe. No estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de que esa persona persevera. No estamos hablando de una persona perfecta que no comete ningún tipo de pecados, pero sí estamos hablando de una persona que persevera. Y Abraham es un claro ejemplo de qué, perseveró. ¿Quién es el que nos permite perseverar? Dios. Dios es el que nos permite perseverar. Bueno, entonces ahora vemos que el Señor justificó a Abraham. No fueron sus obras realmente ello. Bueno, volvamos a Romanos. Sigamos con nuestro estudio de Romanos. Ya vimos ahí el versículo 3, ¿no es cierto? Y ahora vamos a mirar versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5 para completar nuestro estudio de esta mañana. Pero al que obra no se le cuenta
el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué nos está diciendo este pasaje bíblico para que lo podamos entender mucho mejor? Vamos a poner este ejemplo aquí. Esto nos quiere decir que cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, ¿no? Sino es algo que se ha ganado con su trabajo, ¿sí? Una vez más para que se entienda esos dos versículos que dice el apóstol Pablo. Él nos está diciendo que alguien que trabaja recibe un pago, ¿no? Pero eso que recibe es algo que él ha hecho. Y pongámoslo a este tiempo actual, ¿no? Entonces, tú trabajas tus 8 horas, ¿tú qué recibes? Un pago. Ahora, ¿tú estás recibiendo un regalo? No. No, porque tú estás diciendo, mire, me tocó estar acá de 8 de la mañana a 5 de la tarde y me tocó hacer estas funciones. Entonces, esto no es ningún regalo lo que me están dando. No, me están dando es mi pago, mi sueldo. ¿Sí? Pero también nos está diciendo ahí esos versículos que es Dios el que aprueba al que cree en Cristo sin que gane, sin que haga una obra, sin que haga algún trabajo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo la continuación del versículo. Es decir, entonces, Dios justifica a aquel que cree, no el que está haciendo algo, no, al que cree. ¿Al que cree en quién? En Cristo. Porque si tú estás haciendo tus obras para ganarte la salvación, no vas a poder clasificar. Eso es lo que nos dice ahí versículos 4 y 5. El Señor es el que justifica al impío. Y el impío ahora se vuelve ¿qué? Aprobado por Dios. El impío ahora se vuelve aprobado por Dios. ¿Qué pasa con todo esto? Es que las religiones que enseñan, las religiones enseñan obras para ser salvos. Y muchas iglesias evangélicas también. Tú pensabas que no, que las iglesias evangélicas, esas no enseñan. No, también, prácticamente con su forma de trabajar, organizar las cosas también. Y uno creía que solamente era la iglesia romana, ¿no? Entonces, obras, ¿no? Y lo primero que hay que hacer en la iglesia romana es que bauticemos al niño. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? En la iglesia romana. ¿Sí? O sea que la iglesia es la que justifica al bebé. ¿Sí es? La iglesia la que lo justifica. Aquí, ¿quién? Pues realmente es Cristo. Cristo. Y entonces esto es algo muy importante que nosotros debemos de reflexionar ya llegando al final. Y debemos reflexionar en lo siguiente, frente a esto que hemos estado viendo. Cuando nosotros hacemos algo, lo estamos haciendo para ganar nuestra salvación. Es decir, nosotros podríamos venir a la iglesia para ganarnos nuestra salvación. Nosotros podemos leer la Biblia para ganar nuestra salvación. Nosotros podemos orar 5 veces al día, 10 veces al día para ganar nuestra salvación. La respuesta debe ser un rotundo no. ¿Sí? ¿Tú por qué vienes a la iglesia? Por amor. Tú no vienes a la iglesia para ganarte la salvación. Tú vienes a la iglesia por amor. ¿Tú por qué lees la Biblia? Por amor, para conocer más de Dios. No porque sea a través de la Biblia que yo sea salvo. ¿Tú por qué oras? Porque encuentras la respuesta de tu Padre y porque tienes un lazo de amor con tu Padre. O sea, lo haces por amor. ¿Sí? Vamos a mirar un poco de los mandamientos así rápidamente para que nos quede muy claro. Entonces, recuerda cosas de los mandamientos, ¿no? Uno de los mandamientos es, por ejemplo, no dirá falso testimonio, no mentir. Entonces, ¿tú no mientes para ganarte la salvación? ¿Tú dejas de mentir para ganarte la salvación? Ahí está. Entonces tú dirás, sí, yo dejo de mentir para ganarme la salvación. No. Tú dejas de mentir porque amas a Dios. Esa es la diferencia. ¿Sí ves? ¿Sí ves cómo se puede confundir uno tan fácilmente?
¿Tú honras a papá y a mamá para ganarte la salvación? No. Yo honro a papá y a mamá porque amo a Dios. Eso es diferente. ¿Sí ves? ¿Sí ves la diferencia? Pero mira que esto lo puede confundir a uno y resulta uno trabajando para ganarse la salvación. Y así no ingresas al reino de los cielos. Tú lo primero que tienes que acudir es a Cristo. Cristo. Acudimos a Cristo. Y cuando estamos en Cristo, ahí sí ya vienen las obras. Pero esas obras son basadas en el amor, no basadas en la obligación. Porque a ti te dicen, oye, no mientas. Pero tú sigues mintiendo. Porque todo se te convierte en una obligación. Por eso te digo que a veces la iglesia te impone cargas, te obliga a cosas. Y desde que no venga Cristo a tu vida, pues siempre lo vas a ver como obligación. Entonces, vamos a leer la Biblia en un año. Es como una obligación, no es como una orden. Uy, no me cuadra eso. Ya allí son legalistas. Claro, pero fíjate que habrá otra persona que lo ve de otra manera. Mira, mientras que una persona lo ve, eso es como una obligación, eso es como una carga. Habrá otra persona que diga, qué bendición conocer más a Dios. Entonces tú te vas a dar cuenta a uno que quiere ganarse su salvación, no puede, pero ves a otro que ya es salvo, porque dice, qué bueno, porque a través de la Biblia voy a conocer cada vez más a mi Padre, voy a conocer cada vez más a mi Salvador. Pero ¿sí ves las diferentes respuestas que pueden haber? ¿Sí ves? Aquel que dice, ay no, esto es como una carga, yo, bueno, sí la leo hoy, ay se me olvidó, y vuelve y la retoma, ay vuelve. No, porque lo está haciendo obligadamente. Si es aquel que comenzó y lo dejó, se siente como obligado. Si ves, no se deleita, porque si fuera un deleite, lo haría. Pero aquel que ya es hijo de Dios dice, esto es un deleite. Es un deleite venir a la iglesia, es un deleite compartir, pero el otro dice, es una carga. Entonces, si ves, se le vuelve una carga. Pero es para poder entender la salvación por obras y la salvación por gracia. En la salvación por gracia tú ya respondes. Y esto no se te va a convertir en una carga. ¿Leer la Biblia? ¿Carga? No. Hay que orar. ¿Orar? Bien, está bien. Pero a una persona orar, uy, no orar. No, se me olvidó. ¿Eh? ¿Y cuánto llevas sin orar? Toda la semana. ¿Sí ves? Ahí está. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos está entregando aquí el apóstol Pablo? Que no hay ninguna obra que te pueda hacer salvo. Que solamente Cristo es salvación. Solamente Cristo es salvación. Y como aplicación que tenemos, que toda la gloria es para Dios. ¿Aquí el hombre tiene alguna participación? No, yo no le veo ahí, toda la gloria es para Dios. ¿Acaso qué tenía Abraham cuando lo escogió? No, pecado, sí, efectivamente había pecado. ¿Qué tenía? No tenía nada bueno Abraham cuando lo escogió. Absolutamente nada bueno. ¿Y qué había en nosotros cuando nos escoge Dios? ¿Había algo bueno? Debe ser algo muy directo, uno debe decirlo así. No había nada bueno cuando nos escogió. Absolutamente nada. No había nada. Porque si había algo bueno, no te escoge y te deja para el infierno. ¿Sí ves? Porque vuelvo y reitero, la salvación es de Dios. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos 3:27, para que no haya ¿qué? Jactancia alguna. No debe haber jactancia, ¿sí ves? Es decir, realmente el evangelio de la gracia elimina todo orgullo del hombre. Aquel mal llamado evangelio de egocéntrico, ¿no es cierto? O sea, donde uno es el centro, ese que hace subir el ego del hombre. Y entonces vemos a muchas personas que se dicen ser cristianas con un ego y cristianos. Se dicen ser cristianos, pero están engañados. El velo no se les ha quitado, porque tienen un ego y un orgullo muy grande. Y entonces, ¿qué quiere el Señor? Humildad, humildes de corazón.
reflexionemos en ello y tomemos un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.